de ser nuestro invitado especial y ponente, el licenciado Luis Eduardo Jiménez Torres. Él está a cargo del área de sistema de informática en el área de subcontratación. Y bueno, bienvenido, licenciado Jiménez, muchas gracias por acompañarnos. También comentarles que el tema que hoy vamos a tratar es relacionado con los servicios especializados. Ustedes saben que desde abril del 2021 hubo una reforma en diversas leyes, particularmente las laborales, donde se elimina la posibilidad de la subcontratación de personal, pero sí se permite la contratación o subcontratación de servicios y obras especializados. Con motivo de esta modalidad de contratación, se tiene obligación de presentar avisos cuatrimestrales ante el Infonavit. Y bueno, estos avisos cuatrimestrales se utiliza una plataforma que le denominamos SISU por sus siglas de Sistema de Información y Subcontratación. Y bueno, a la hora de presentar estas informativas surgen muchas dudas, muchas inquietudes. Y bueno, el día de hoy lo que pretendemos es que con esta charla, con esta plática de nuestro ponente, directamente de la autoridad, pues conozcamos cómo resolver las problemáticas, cómo presentar los avisos cuatrimestrales, etcétera. Y sobre todo, pues que tengan oportunidad de externar las problemáticas o las dudas que hayan tenido a la hora de cumplir con esta obligación. Y bueno, pues es un gusto poder servirles a través de la Comisión Fiscal de Canacintra Nacional. Esperamos que sea de su interés esta plática. Por favor, los que tengan alguna pregunta, habilitamos el chat para que nos hagan favor de irlas anotando. Vamos a escuchar a nuestro ponente y al final vamos a dar tiempo para contestar sus inquietudes e inclusive si nos da tiempo para abrir micrófonos y escucharles. A todos ustedes, bienvenidos. Gracias por su puntualidad. Y adelante, licenciado Jiménez, será un gusto escucharlo y aprender mucho de lo que hoy tiene para compartir con nosotros. ¿No? Muchas gracias, buena tarde a todos. Bueno, voy a proyectar. Eh, mm, mm, ok, la presentación, bueno, el contenido que vamos a abarcar es qué es el sistema de información de su contratación, el objetivo, periodo de presentación, sistema de información de su contratación, una forma detallada de lo que es la declaración, cómo entrar al servicio, los tipos de informes que existen, que es el informe con datos, el informe sin actividad, los informes complementarios y los informes con datos continuos. Posterior a ello, el seguimiento a tu solicitud cuando se envía ya la información. Recomendaciones, bueno, que consideramos que son de mayor importancia. Ah, ay, perdón, una disculpa. A ver, perdón. Qué pena, una disculpa. A ver. Sí, ya me ven, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Gracias, Una licenciado. disculpa. Ok. Eh, recomendaciones que consideramos que son de mayor interés y bueno, unas consideraciones finales. ¿Qué es el sistema de información de subcontratación? Bueno, el SISUD es el medio electrónico que permite a los patrones cumplir con lo establecido en el artículo 29 bis de la ley del Infonavit, aplicable para las personas físicas y morales que se encuentran registradas en términos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, que sería ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para llevar a cabo la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Beneficios de este servicio. Presentar a través de medio electrónico, que es a través de la página del Infonavit. Permitir dar seguimiento, permite dar seguimiento a la solicitud en línea. Y bueno, a través de este aplicativo, el sistema enviará las notificaciones al correo que se tiene registrado en el Infonavit. El objetivo.
Facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 bis de la ley del Infonavit para el envío de la información de aquellos patrones que obtuvieron el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los sujetos obligados, en este caso los patrones, deberán enviar la información de acuerdo con lo dispuesto en la ley del Infonavit, así como la información de los contratos celebrados y de los trabajadores que estuvieron vinculados a estos contratos en el periodo que se reporta, incluyendo los datos del beneficiario del servicio especializado. La información de los trabajadores a que se refiere el artículo 29 del bis de la ley del Infonavit será de aquellos que se pongan a disposición del beneficiario para realizar un servicio especializado y que estos estén vinculados con un número de registro patronal del sujeto obligado patrón. Periodos de presentación. Bueno, son 3 cuatrimestres. El primer cuatrimestre que abarca de enero a abril, que se presenta del 1 al 17 de mayo. El segundo cuatrimestre que abarca de mayo a agosto, que se presenta del 1 al 17 de septiembre. Y el tercer cuatrimestre que abarca de septiembre a diciembre, que se presenta del 1 al 17 de enero del siguiente año. En el portal de Infonavit, ustedes van a poder encontrar lo que son las reglas que establecen los procedimientos a este artículo, una guía del usuario de cómo ingresar al sistema y de cómo presentar las declaraciones y un instructivo de llenado para realizar el llenado de los archivos de de formatos Excel, perdón. Para esta presentación, bueno, para esta declaración, el vencimiento va a estar acondicionado a lo dispuesto al penúltimo párrafo del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, que cuando cae en día inhábil se recorre al siguiente día hábil, si cae viernes se recorre al lunes, ¿sí? Ok, ya adentrándonos en la parte de la información, ¿qué información se debe enviar? Bueno, cuando existe información con datos hay que requisitar 3 archivos, uno que tiene denominado el nombre sujeto obligado, detalle del contrato y detalle de trabajadores, mismos que se descargan en plantillas en formatos Excel. Sujeto obligado, se solicita, bueno, que se requisite el cuatrimestre que se declara, el RFC, nombre o denominación social, correo electrónico, teléfono, número de registro patronal, domicilio fiscal, datos de la escritura constitutiva si es persona moral, monto de las aportaciones con crédito, sin crédito y amortizaciones, y número de registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En lo que concierne al detalle del contrato, bueno, igual se solicita el cuatrimestre que se declara, el número asignado del contrato que se va a reportar, el tipo de contrato, el objeto del contrato, el monto pactado de la operación del contrato, fecha de inicio y fecha de término del contrato, el número estimado de trabajadores que pondrán a disposición del beneficiario y bueno, el nombre y los datos generales, en este caso del beneficiario de los servicios y el número de registro patronal de beneficiario. En lo que respecta al detalle de trabajadores, de la misma forma vamos a reportar el cuatrimestre que se declara. En este es muy importante recalcar que es el RFC del sujeto obligado, no del trabajador. El número del contrato que está vinculado a los trabajadores, el número de registro patronal, número de seguridad social del trabajador y el domicilio del centro del trabajo, donde están ubicados el personal realizando el servicio especializado y todo lo que concierne al pago, bueno, a los montos de las percepciones fijas, variables, días de incapacidad, percepciones no integrables al salario base de aportación y salario no excedente. Dentro del instructivo de llenado de los archivos, si ustedes se dan la oportunidad de descargarlo, digo, se cuenta, bueno, se agregó una columna ya de unos años para acá, donde a manera de detalle se ponen ejemplos de los datos que se deben de requisitar para que de esa forma pues sea un poquito menos complicado el llenado, ¿no? Con ejemplos de qué información van en esos campos. También es importante recalcar que, bueno, si bien es cierto, las plantillas se descargan en formato Excel, una vez que ya se llena la información, hay que guardarlos en formato CSV delimitado por comas. Bueno, información adicional del sistema de información de su contratación. Como lo comentaba, la información se deberá de remitir en archivos CSV, la que corresponda a los datos generales, detalle del contrato y detalle de trabajadores.
Los documentos relativos a contrato, escritura constitutiva o constancia de situación fiscal en el caso de las personas físicas y registro ante la Secretaría de Previsión Social se da a presentar en formatos PDF o en formato zip, no mayor a 50 megabytes. ¿Sí? La información proporcionada se analizará para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los patrones. Después del vencimiento de la obligación, el Infonavit informará a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de aquellos patrones que cumplieron con el envío de la información en el relativo que se presenta. Y de la misma forma, la utilidad, en este caso Infonavit, remitirá cada 4 meses de los que cumplieron y los que no cumplieron ante el SISUD. Es importante recalcar que la falta de cumplimiento se considera una infracción en los términos de la fracción 18 del artículo 6 del reglamento para la imposición de multas por incumplimiento de las obligaciones que la ley Infonavit y sus reglamentos establecen a cargo de los patrones, por lo que dicha multa pues está establecida en la fracción cuarto del artículo 8, que va del 251 a las 300 veces UMAS, que equivale de los 22.494 a los 26.886. Bueno, ¿cómo vamos a ingresar al servicio o a la herramienta implementada por Infonavit para poder presentar de las declaraciones cuatrimestrales? Es en la página Infonavit, portal empresarial. Previamente hay que contar con una cuenta, que en este caso va a ser el registro patronal, correo electrónico y una contraseña. ¿Sí? Una vez dentro hay que ubicar mis trámites y trámites adicionales SISUD. Una vez que ya hemos seleccionado la parte del SISUD, el sistema nos va a mostrar términos y condiciones, la cual vamos a marcar la casilla de he leído y acepto las condiciones de este servicio y dar clic en el botón de continuar. Posterior a ello, el sistema va a solicitar que uno se autentifique con la firma vigente, en este caso de la empresa o de la persona física. Hay que ingresar lo correspondiente a la firma, la que es emitida por el Servicio de Administración Tributaria, misma que nos sirve para consultar los movimientos o presentación de avisos o declaraciones. En esta parte quiero comentar que si bien es cierto, el SAT emite dos certificados, uno que es la e-firma para poder ingresar a todos los servicios. Hay otro certificado que también emite, que es el certificado de sello digital, mismo que sirve para poder pues, realizar todo el timbrado de facturas y demás en la página del SAT. Bueno, se comete el error a veces de que los patrones ingresen este certificado. Entonces, hay que tener en cuenta que el certificado con el cual se ingresa es el de la e-firma. ¿Cómo entrar al servicio? Bueno, una vez que ya ingresamos, el sistema nos va a mostrar tres opciones: presentar informe sin actividad y la casilla de mensajes. Existen tres tipos de informes, que es el normal, complementarios y datos continuos. El complementario está destinado para los casos que existan modificaciones o actualizaciones en la documentación, ya sea que nos haya faltado información que reportar o en su defecto que quizás hayamos reportado información que no debería de reportarse en ese cuatrimestre. Y datos continuos para cuando tengamos contratos vigentes que se hayan celebrado en algún periodo anterior. Bueno, para presentar el informe, iniciamos en seleccionar el periodo o el cuatrimestre que deseamos presentar. Una vez que seleccionamos el periodo, hay que cargar los tres archivos en formato CSV. En este caso, el de sujeto obligado, detalle de contrato y detalle de trabajadores. De la misma forma, vamos a cargar lo que son escritura constitutiva, el aviso de registro entre la Secretaría del Trabajo y los contratos, ya sea en formato PDF o en ZIP. Aquí el sistema te permite mandar a llamar los archivos o en su defecto arrastrar el archivo y anexarlos aquí directamente en la página.
Una vez que se hayan cargado los archivos, hay que dar clic en el botón de validar. Es importante recalcar que los formatos deben guardarse en formato CSV, en PDF o en ZIP. De lo contrario, si se realiza o se intenta anexar otro documento que no sean en esos formatos, el sistema nos va a arrojar una leyenda de formato no soportado. Cuando ya la información se haya cargado de manera correcta, damos clic en validar y bueno, nos va a arrojar una ventana de que ya la declaración se encuentra en proceso de validación. Presentar un informe sin actividad. Un informe de los patrones que no ha realizado contratos de servicios u obras especializadas poniendo a disposición trabajadores. Si no celebraste un contrato durante el cuatrimestre a declarar, no tienes contratos vigentes y no tuviste trabajadores a disposición de un tercero realizando un servicio u obra especializada durante dicho periodo. Esta declaración, digo, pues es muy sencilla. Es presentar un informe sin actividad, digamos que en ceros. Permítanme tantito. Perdón. Una disculpa. Se debe capturar el número de registro perdón. Es muy sencillo presentar este informe. Se selecciona únicamente el periodo a reportar. Posterior a ello, se debe de capturar de manera manual el número de registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es muy importante no utilizar caracteres especiales. Posterior a ello, cargar los archivos en PDF o ZIP de registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, escritura constitutiva para las empresas o constancia de situación fiscal si es persona física. Cuando ya se haya cargado la información, igual damos validar y el sistema nos va a arrojar una ventana que ya la declaración se encuentra en proceso de validación. Un informe complementario. Esto ocurre cuando necesitamos actualizar una declaración previamente enviada. El sistema, en ese sentido, habilitará únicamente los campos de CSV. Entonces, seleccionamos el periodo que deseamos realizar la declaración complementaria. El sistema por default únicamente nos va a habilitar los tres campos de los formatos en CSV, que sería el sujeto obligado, detalle de trabajadores y detalle de contrato. Posterior a ello, se va a mostrar las casillas o bueno, las opciones de escritura constitutiva, registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y contratos. Si no hubo modificación respecto a esta información, seleccionamos la casilla no y damos validar. En el supuesto de que a lo mejor nos hubiera faltado algún contrato que agregar, bueno, habilitamos la casilla y en ese sentido se nos va a habilitar el campo para que podamos agregar los documentos que nos hubiesen hecho falta. Un informe sin actividad complementario. De la misma forma, seleccionamos el periodo a reportar, deseamos realizar el complemento, se captura el registro ante la Secretaría del Trabajo de manera manual, no usar caracteres especiales. Y bueno, aquí en el supuesto de que a lo mejor nos hubiésemos equivocado y hubiéramos anexado otro documento que no hubiese sido la constancia de situación fiscal o la escritura constitutiva, pues habilitamos las casillas y ya agregamos el documento correcto. Esta parte es muy importante por el tema de los datos continuos. Para el tema del SISUD, en este caso para Infonavit, si bien es cierto se solicita la información de los contratos celebrados, también es importante declarar los contratos que se encuentren vigentes en el periodo a reportar. Entonces, si no celebraste contratos durante el cuatrimestre a declarar y continúan vigentes los contratos reportados en el cuatrimestre inmediato anterior y tienes de trabajadores a disposición de tercero realizando servicios u obras especializadas durante dicho periodo. En este caso, la información que se va a reportar son los tres archivos en formato CSV. Si bien es cierto, a lo mejor la información que reportamos previamente en el cuatrimestre anterior respecto a los trabajadores, al contrato, pudiéramos pensar que es la misma, puede haber variaciones en el tema de las aportaciones, amortizaciones, las percepciones que se le pagaron al trabajador, en este caso fijas, variables. Entonces, sí hay que cambiar la información en relación al cuatrimestre que hay que reportar, ¿sí? Entonces,
Y bueno, y sobre todo que debe coincidir con el tema de lo reportado, ya sea en el SUA o en el CIPARE, ¿no? De los trabajadores que se tienen dados inscritos en el registro patronal. Para ello, el sistema, bueno, hay que seleccionar el periodo, como en todas las anteriores. Únicamente se nos va a desplegar los 3 archivos en formato CSV. Si todo sigue igual, en el tema de los contratos, la escritura constitutiva, el registro ante la sede de trabajo, seleccionamos la casilla que no y le damos clic en el botón de validar. Si fuera caso contrario, igual que en los supuestos anteriores, seleccionamos la casilla sí y ya el sistema nos habilitará el campo que nos va a permitir anexar el documento que decíamos de cargar. Al concluir, igual el sistema nos va a arrojar una ventana de proceso en validación. Seguimiento a tu solicitud. Bueno, una vez que ya realizamos todo el proceso de presentar los cuatrimestres, ya sea informe con actividad, sin actividad, complementario, datos continuos, el sistema siempre nos va a arrojar una leyenda a manera de alerta, ¿no? Que en caso de que siempre es necesario ingresar a la sección de mensajes para validar que no tenga un error la información que se envió. De la misma manera, el estatus de primera instancia siempre va a aparecer en generación de acuse o abierto, en lo que se concluye el proceso de análisis. En el supuesto de que los archivos se detecte que tienen consistencia, se adjuntará al correo electrónico este archivo que se podrá descargar con los errores detectados. En caso de no recibir el correo, el archivo denominado log mensajes o archivo de errores se podrá descargar directamente en la pestaña de mensajes. Esta parte también es importante recalcar. Este archivo denominado log mensajes o archivo de errores mostrará el historial de los errores que el sistema nos ha proporcionado de los informes anteriores. Muchas veces se descarga el archivo y el patrón hace las preguntas de lo que pasa que el archivo me está mostrando errores de cargas que ya realicé. Sí, quizás esas cargas ya fueron realizadas en cuatrimestres previos, sin embargo el sistema te va a mostrar todos los errores de las cargas anteriores. Sin embargo, bueno, es importante enfocarse al periodo que se debe presentar y únicamente validar si ya se cuenta con el folio de los errores que el sistema te está mostrando. Ok. Bueno, en el caso de que no se detecten inconsistencia, el sistema generará un folio, mismo que llegará vía correo, ¿no? Para que puedan descargar el acuse. Tal y como mencionaba en diapositivas anteriores, una vez que el sistema pues ya aceptó la declaración, pero que todavía está en proceso de validación, va a mostrar en generación de acuse o abierto. Posteriormente, el estatus cambiará a cerrado, mostrará el acuse del sistema y ya ustedes van a poder descargar el acuse directamente en la página aquí de consulta de folios. Muchas veces, a veces por la intermitencia del portal, el acuse no llega al correo. Entonces, digo, se recomienda consultar esta información directamente en la página. En el supuesto de que intentemos, bueno, estemos en el proceso de presentar la declaración, anexamos el archivo en CSV y contenga errores ese archivo, bueno, hay que dar clic en el link de mostrar errores para que en ese sentido nos podamos verificar en qué parte de nuestro archivo o en qué campo se encuentra el error. Y ya de esa forma corregirlo y nuevamente cargarlo al sistema. Hay recomendaciones que, bueno, se les sugiere al patrón o en este caso a los contadores para que puedan presentar de manera correcta la declaración. Primero, verificar que se encuentren disponibles los servicios web para su correcto funcionamiento a través de el siguiente link. Este link se encuentra también o lo van a poder ustedes ubicar en la guía del sistema de información de su contratación. Las plantillas de Excel es muy importante no realizar ninguna modificación a nivel de filas ni de formatos. ¿Qué quiero decir con esto?
no hay que hacer ninguna modificación en la fila 1, 2 y 3, ya que esta información corresponde a los encabezados. Si nosotros alteramos los encabezados, al momento de cargarlos al sistema, el sistema nos va a mostrar errores, debido a que es la forma en la cual el sistema valida la información que se está reportando. La versión de Office también es muy importante. Si en nuestro equipo de cómputo tenemos una versión del Office en inglés, el Excel, al convertirlo en formato CSV, va a reemplazar la coma por punto y coma. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de ingresar el CSV a la plataforma nos va a marcar error, ya que no es un delimitado por coma, por el tema de la conversión del Office. Entonces, esa parte también es importante que lo verifiquen. Tener una capacidad de internet de 5 megabytes o superior, dependiendo de los archivos que se vayan a cargar. Que el nombre de los documentos en formato PDF o ZIP no contengan espacios o caracteres especiales. El nombre debe de ir así que seguido, sin espacios, sin puntos, para que el sistema lo pueda detectar. Tal y como lo mencionaba al inicio, en caso de utilizar otros archivos que no correspondan a la e-firma, el sistema va a mostrar una pantalla en la que se va a señalar que los archivos no son de tipo e-firma. Como lo mencionaba, digo, cometemos a veces el error de utilizar los archivos que son para certificar las facturas, como también pues tiene un certificado digital, pero bueno, en esta parte hay que validar que sean los de la firma electrónica. Otro punto muy importante, una recomendación, es que los documentos que se carguen o se agreguen al sistema deben de estar en su equipo de cómputo. Si se encuentran en un servidor, en un remoto o en un drive, el sistema va a mostrar una pantalla de que por el momento los servicios no se encuentran disponibles, intenta más tarde. Esto sucede por el tema de error de comunicación, debido a que como estamos tratando de adjuntar un documento que proviene de otro servidor y lo tratamos de anexar a los servidores de Infonavit, en el proceso de que la información llega a los servidores de Infonavit, pues hay un error de comunicación. Es por eso que el sistema, como demora mucho en que lo detecte, arroja la pantalla de que por el momento los servicios no se encuentran disponibles. Entonces es muy importante que los documentos, que en este caso los archivos en CSV, el contrato, la escritura constitutiva e incluso los archivos de e-firma se encuentren en el equipo de cómputo, que no provengan de un servidor o de un drive. ¿Sí? Si bien es cierto, en el detalle de contrato se solicita el registro patronal del cliente, o en este caso beneficiario, muchas veces digo, no, pues no logramos que el cliente nos proporcione esta información, ¿no? Porque quizás ser un poquito sensible. Entonces, bueno, para que en esta parte no batallen o no se compliquen, les sugerimos que reporten los dígitos del 1 al 9 seguido de 1 y 2 para que se pueda cumplir con la regla que son 11 dígitos. También el sistema únicamente estará activo por 5 minutos. No se queda grabado los avances. Entonces, por lo que sugiere que hasta que se tenga la información, pues bueno, ingresen al sistema para que pues puedan iniciar la carga y bueno, la puedan culminar sin tema algunos. Bueno, consideraciones finales. Para cualquier aclaración o dudas en relación a este servicio, bueno, el maestro Fran Antonio Jiménez Rueda, que es el gerente senior de fiscalización, el licenciado César Silva Jesurrutia, que es el gerente de programación, y la contadora Gabriela Garza Valdés y un servidor Luis Salvador Jiménez Torres. A través de estos correos nos pueden hacer llegar cualquier duda que tengan en relación a este servicio. Muchas gracias, licenciado Jiménez. Pues aquí tenemos, de hecho, ya la primera pregunta. Nos comentan ¿Sí? que la plataforma presenta inconsistencias al momento de subir el layout. No sé si nos pueda comentar algo al respecto. Mm, bueno, en una de las diapositivas, sí, si nosotros, no es que presente inconsistencia, el archivo, bueno, tiene errores y es por ello que al momento de cargarlo al sistema nos dice pues que tiene errores. Es importante verificar bien, que se cumpla con todos los criterios. Digo, ahorita
de manera pues a detalle, digo, pues unos puntos a consideración. Sin embargo, en la parte del instructivo, digo, ahí hay ya tics de llenados en el cual pues hace mención que no debe llevar comas, puntos, que las fechas deben ir en formato fechas. Entonces, bueno, quizás a lo mejor valdría la pena descargar el instructivo para revisar todos los tics de llenado. Muchas gracias. Nos comentan también, en el caso de contar con contratos vigentes de cuatrimestres inmediatos anteriores y contratos vigentes en el cuatrimestre a declarar, se estarían presentando dos informativas, uno por continuidad dentro del cuatrimestre en donde se celebraron y otro por los nuevos contratos celebrados. No, en ese sentido hay que reportar en un solo envío. Reportamos la información previa en los mismos archivos y la información, en este caso, de los contratos nuevos. Sí, en el mismo informe se presentan los contratos que se formalizaron en informes anteriores y los nuevos contratos. Ok, pues ahora sí que son las preguntas que tenemos en el chat, pero se da de gran utilidad. Si alguna persona quiere tomar la palabra para hacer algún cuestionamiento, creo que este es un buen momento. Es un buen momento para que puedan externar sus inquietudes. Dice, ¿qué pasa si subí un contrato nuevo sin que estuviera firmado aún, pero ingreso una complementaria para subir el contrato ya firmado? Sí, de esa forma, digo, es aceptable hasta cierto modo, digo, por el tema de que no se tiene el contrato firmado, digo, pues no va a omitir la declaración, pues que se reporte aun y cuando no esté firmado y posterior a que ya se tenga la firma, bueno, nos regresamos al periodo y presentamos una complementaria para ya tener la documentación correcta. Sí, bueno, aquí nos comenta uno de nuestros asociados que está conectado que consideran que es un abuso que se tenga que subir información que la propia autoridad ya tiene, porque estamos hablando de una plataforma del Infonavit donde ustedes tienen acceso pues a todas las declaraciones de aportaciones y amortizaciones de los patrones y nuevamente se sube esa información que ya tienen. Bueno, en este sentido, digo, realmente, bueno, no, un servidor no formó parte de esta herramienta, pero bueno, lo que se trata de realizar es que, bueno, la finalidad de este servicio, pues es comprobar que el personal se encuentre inscrito, que realmente no se siga realizando el tema del outsourcing, la subcontratación, y a la vez que obviamente el patrón esté pagando sus cuotas de manera correcta, ¿sí? Entonces es por ello que se pide la información en relación a las percepciones fijas, variables, no integrables, para que de esa forma se pueda realizar quizás un análisis o un cruce con el salario base de aportación reportado. Sí, sí, aunque considero que sí tiene razón en cuanto a que estamos subiendo información que ya obra en poder de la autoridad. Aquí nos comenta también, dice, en el archivo de detalle de trabajadores, si alguno de los trabajadores estuvo presente en varios de los contratos y estos son en diferentes registros, ¿es correcto que aparezcan más de una vez? No, el trabajador únicamente se va a reportar en dos ocasiones. El cuatrimestre tiene, bueno, abarca dos bimestres. En ese sentido, si ponemos ahorita el ejemplo del primer cuatrimestre del 25, abarca el primero y el segundo bimestre. Si el trabajador estuvo en los dos bimestres, se va a reportar dos veces. Si el trabajador en el bimestre uno estuvo en cinco contratos vinculados, en el apartado de número de contratos es donde vamos a ir a colocar los contratos a los cuales él estuvo vinculado. ¿Cómo los vamos a reportar? Los vamos a separar a través de un punto. Digo, por decir un número, si los contratos a los cuales estuvo vinculado el trabajador fue al uno, al 2, al 3, al 4 y al 5, en este campo vamos a colocar 1.2, punto 3, punto 4, punto 5. De esa forma vamos a dar a entender que el trabajador de ese rubro estuvo vinculado a esos cinco contratos que se están reportando en el detalle de contrato. Ok, muchas gracias. Pues aquí nos han insistido mucho si podemos contar con la presentación del tema del día de hoy para Sí, circular entre, ¿sí?
Sí, sin tema Perfecto. alguno. Entonces, dado esto, les recibirán la presentación en el correo con el que fueron registrados para la sesión de hoy. Nos preguntan también, en el monto del contrato, se debe de reportar el monto establecido en el contrato o lo facturado en el cuatrimestre? Ya que puede ser que el contrato diga que se cobraron 10,000 por 2 trabajadores, pero al final del cuatri se pusieron a su servicio 10 trabajadores, por lo que se terminó facturando, ejemplo, 90,000. ¿Qué cantidad se debe de reportar? ¿Los 10,000, los 90 que se facturaron? Bueno, de inicio se debe de informar lo que está celebrado en el contrato. Si hubo un incremento por el tema de, no sé, que se les haya solicitado más trabajo, digo, aquí lo correcto sería realizar quizás un adendo a ese contrato para que obviamente vaya pues compaginado con la facturación que se esté emitiendo. Sí, aquí nos hacen otra pregunta. En el caso de contar con contratos vigentes de cuatrimestres inmediatos anteriores y contratos vigentes en el cuatrimestre a declarar, se sube únicamente en el apartado datos continuos o complementarios? No, es datos continuos. Sería presentar informe y ya en ese sentido se reporta ambas información, la que se reportó previamente en el tema del contrato y ya la información nueva. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Pues ahora sí que no tengo ahorita más preguntas. Abrimos micrófonos si alguien quiere tener una intervención. Es el momento oportuno y bueno, antes pues de verdad darle las gracias, licenciado Jiménez. ¿Hay algún correo, hay algún teléfono donde podamos escribir cuando se tenga algún problema con la plataforma o tengamos alguna situación que querramos consultar directamente con ustedes? Sí, sería a los correos que, bueno, en este caso son 4 personas involucradas, el maestro Fran Antonio Jiménez Rueda, licenciado César Silva, la contadora Gabriela Garza y un servidor. Al finalizar la sesión le proporciono los correos para que los puedan difundir. A esos correos pues se pueden mandar todo el tema de dudas, de problemáticas, y ya dependiendo de la complejidad de la situación, ya nosotros o damos respuesta vía correo o nos ponemos en contacto vía telefónica con el patrón o con el contador. ¿Sí? Perfecto. Pues la verdad ha sido un gusto escucharlo. Gracias por aclarar las dudas que tuvieron nuestros asistentes. No tengo ninguna mano levantada, así que pues si no hay más preguntas, vamos a dar por terminada la sesión. Bueno, aquí nos hacen una última pregunta. ¿Qué pasa con los trabajadores que participan en más de un contrato? ¿Debemos de segregar las prestaciones fijas variables asociadas con cada contrato? Es decir, pueden aparecer más de una vez. ¿Qué salario debemos de incluir el último del bimestre? Tengo oportunidad de hacer nada más un ejercicio para poder compartirles, porque si es una parte que quizás luego no nos queda de todo claro. Deme un segundito, por favor. Encantados, perfecto. Pues los seguimos A ver, invitando a deme un que, segundito. sí, Mire, voy los a seguimos, compartir. adelante, los seguimos invitando a que nos pongan sus preguntas en el chat o levanten su mano. Y gracias por compartir este ejemplo práctico, licenciado Jiménez. No es necesario que nos pongan su correo en el chat, con que se hayan inscrito con el correo con el que se inscribieron, ahí se va a enviar el material. Adelante, licenciado Jiménez. Sí, esta es la parte que quizás a veces nos causa un poquito el poder llenar la información de detalle de trabajadores. Bueno, Un la favor, ¿me declara- puede habilitar pantalla completa porque no estamos viendo? perdón, deme un segundito. Sí, dice doble clic para habilitar el modo de pantalla completa. Pues muchas gracias a todos que se están conectando. La verdad es que agradecemos que hay personas conectadas de todo el país. Qué bueno, me da gusto que les esté siendo de utilidad esta charla. Adelante, licenciado Jiménez. Ya vemos en pantalla una hoja de Excel. Perfecto.
De acuerdo. Aquí, bueno, vamos a hacer de quizás un ejercicio de llenado muy práctico. Eh, Era lo que le comentaba anteriormente. Eh, Tenemos 5 contratos, ¿no? Registrados, ¿no? Del 1 al 5, ¿sí? En el detalle del contrato lo registramos con toda la información que nos solicita. Y bueno, aquí es donde las dudas que tienen. Quizás un trabajador estuvo involucrado en 3 contratos o en los 5. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a reportar todos los contratos separando a través de un punto, ¿sí? Lo mejor, este trabajador en el primer bimestre, lo que fue de enero a febrero, estuvo en los 5. Sin embargo, a lo mejor lo que fue marzo y abril ya no estuvo en los 5 contratos y a lo mejor solo estuvo en el 2 y en el 4. Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a reportar a los trabajadores vinculando a los contratos en los cuales estuvo realizando el servicio especializado. La información solamente se reporta en 2 renglones el trabajador, bimestre 1 o bimestre 2. Si quizás en el bimestre 2 no estuvo, solamente va a aparecer en el bimestre 1. Perdón, si no estuvo en el bimestre 2, solamente va a aparecer en el bimestre 1. Entonces, para el tema de las percepciones, no hay que realizar una separación por contrato, ya que solo el trabajador se reporta por bimestre. Entonces, la información que vamos a reportar en estos campos va a ser a lo correspondiente a cada bimestre, en este caso de enero a febrero y en el siguiente bimestre de marzo a abril. Ok, perfecto, muchas gracias. Aquí nos comentan, en caso de que un trabajador estuvo dado de alta en distintos registros patronales, ¿se puede registrar más de una vez el mismo trabajador? Sí, ese no habría tema alguno, ya que lo mejor aquí, digo, seguimos en el mismo ejemplo, aquí estuvo en el 1 y el 2, y el patrón pues aperturó otro registro, no sé, M por decir, y se tuvo que trasladar al contrato 3 y 5, ¿sí? Entonces aquí ya la información va a ser lo correspondiente a lo que se le pagó en los periodos de este registro patronal y lo correspondiente al periodo de este registro patronal. Perfecto, muchísimas gracias por el ejemplo. Creo que con esto nos quedó más claro. Aquí dice, pues no tenemos aquí ya más preguntas. Pensé que teníamos una pregunta, pero es un comentario. Pues nada más me queda más que agradecer su atención de exponernos este tema. Créame que en la teoría se oye muy bien, cuando está uno en la práctica y se atora y será muy valioso el que nos reciban los correos, las llamadas para aclarar cualquier situación que tengamos, pues para poder cumplir esta obligación de manera correcta. Licenciado Jiménez, muchísimas gracias, muy clara la exposición. Por favor, muchas gracias al Infonavit por su disposición para tener estas charlas para los asociados de Canacintra Nacional. Y pues será un gusto tenerlos en nuestra próxima sesión. Muchísimas gracias. Igual a la licenciada Karen Sánchez, que coordina todo para que esta sesión pueda llevarse a cabo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Sí, solo por último, para recalcar, digo, ahorita finalizando la sesión, digo, proporcionaremos los correos y, digo, en esta parte del sistema de información de su contratación, sí tenemos pues, el tema de dar contestación a todos los correos, digo, aun y cuando sean quizás pues, preguntas muy, muy sencillas de responder, pero si llegan a través de esas direcciones, o sea, sí nos damos la oportunidad de responder todos los correos que nos llegan. Podemos dilatar quizás un tiempo, digo, tampoco tanto, 3 días cuando mucho, digo, ya que un servidor se encarga prácticamente de responder todos esos correos, entonces sí le damos la importancia de responder cada una de sus preguntas y como lo comentaba hace unos minutos, dependiendo de la complejidad de la pregunta o de la situación, ya nosotros solicitamos un número de teléfono para comunicarnos con el patrón o con la empresa, ya que muchas veces no podemos dar atención vía correo y solicitamos realizar alguna sesión por vía Teams para que nos compartan las problemáticas que están teniendo directamente en el portal y ya de esa forma los vamos apoyando. Pues muchísimas gracias. Muy amables y gracias también a todos los que hoy estuvieron enlazados. Esperamos haber sido de utilidad
Ahí les pusimos un chat en el cual se pueden inscribir para que puedan recibir la información oportuna de los siguientes eventos de Comisión Fiscal Canacintra. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. No, gracias a ustedes, que tengan bonita tarde. Gracias.